el proyecto de memoria democrática de Andalucía. Yo creo que este ha sido uno de los proyectos más sentidos de la Consejería, del que junto con el anteriormente expresado, yo personalmente y todo mi departamento nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos orgullosos también y felices de que hayamos aprobado el Consejo de Gobierno este proyecto en un día en que una persona, es decir, a la que tiene derecho todo el rescate sobre memoria democrática y los derechos sobre memoria democrática, dignidad, recuperación y todos los elementos que conlleva, es decir, que hoy cumple 95 años. Quiero traer, por importancia de esta ley, a una persona tan importante, al menos en este aspecto, y representando a miles de luchadores, como ha sido Marcos Ana. Y, por lo tanto, quiero, en cierta medida, desde lo que se me corresponde ideológicamente, dirigir, es decir, o situar esta ley en su reconocimiento, porque efectivamente es un reconocimiento que creo que compartirán miles y miles de ciudadanos del contexto nacional. Es una ley, como he dicho antes, que quiere poner la política pública, una nueva política pública, como elemento central y fundamental. Y, por lo tanto, en Andalucía elevamos la memoria democrática a categoría de política pública como respuesta a los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por lo tanto, es una ley también superadora desde el reconocimiento y desde no permitir el olvido de lo que fueron miles y miles de luchadores por la democracia, por la libertad, por los elementos democráticos que hoy, lógicamente, tenemos y de los cuales yo creo que estamos muy agradecidos a esa larga lucha. Este proyecto se incardina en el Estatuto de Autonomía, se incardina en el acuerdo suscrito por las dos fuerzas políticas y en el marco de la Constitución, ya digo, volviendo nuevamente al máximo en ese tema de una ley integral y no solo de atención y reparación de las víctimas. Políticas públicas de memoria en el Estado y en el resto de comunidades autónomas. Los antecedentes de la nueva norma vienen de una serie de leyes que tuve la oportunidad de recabar en la vez anterior que presenté el anteproyecto y no lo hago hoy. Pero, lógicamente, hay ciertos elementos de idea fuerza y de compromiso fuerza de esta ley que sí me gustaría descatar, porque sus aspiraciones son las aspiraciones de no dejar nada en el olvido, de situar todo en el terreno de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, pero además de acuerdo con los derechos humanos, de acuerdo con la normativa de carácter internacional con la que hemos tenido oportunidad de compartir diversas reuniones. Se pretende que cicatricen las heridas para una parte de las víctimas y sus familiares y no pretende reabrir ninguna herida. Si alguien quiere caminar por ese camino, está alejado del interés del Gobierno de nuestra comunidad autónoma y del propio departamento que hemos impulsado esta ley. Un proyecto que busca fortalecer los pilares de la democracia. Ninguna fosa localizada en el territorio andaluz quedará sin abrir y ningún cuerpo sin exhumar si efectivamente son pedidos por los familiares y compartiendo con ellos el tipo de actuación que sea necesario. Reconoce el trabajo de las entidades memorialistas, de las asociaciones del memorialismo. Y por eso ha habido una de las recomendaciones del Consejo Consultivo que la hemos recogido como una recomendación positiva, que significa reconocer el trabajo del memorialismo en el conjunto de Andalucía. Y al mismo tiempo la ley tiene también en un marco presupuestario de austeridad, una pequeña apuesta desde el punto de vista de lo que debe representar una ley que tiene que tener una memoria económica. También tiene una memoria económica que sea capaz de dignificar el trabajo que magníficamente se está haciendo en este departamento a lo largo de estos 3 años de actividad de este Gobierno y que prácticamente lo estamos haciendo con escasos recursos. Ahora podremos disponer en ese plan quinquenal de algunos recursos más para este tema. Andalucía también reconoce en este proyecto de ley la figura de Blas Infante como padre de la patria andaluza y como represaliado por defender el ideal andaluz. Y es un proyecto de ley inclusivo que pretende ser de todos y de todas y que llama a todos los grupos parlamentarios a mejorarlo. Hay novedades, pero no os voy a cansar. Ha habido una serie de recomendaciones del Consejo Consultivo que nos han parecido apropiadas, adecuadas, que han mejorado la ley. Voy simplemente a referenciar las 4 que me parecen más importantes. La primera, la del reconocimiento al movimiento memorialista en la exposición de motivos. Y en tal sentido, y por petición de las asociaciones, se ha incluido.
El artículo 4 también, para evitar confusiones. En materia del término genérico de víctimas, se elimina el apartado de la desaparición forzosa, tal y como ha pedido el Consejo Consultivo, aunque es un término recogido por las Naciones Unidas. Pero no cambia absolutamente nada, ni el fondo, ni la forma, ni los objetivos, ni los contenidos. A partir de ahí hay alguna otra que me parece resaltable. Se amplía a todos los niveles educativos la incorporación de la memoria democrática en el currículum de cada centro. Y digo a todos los niveles educativos. Ha ido el Consejo Consultivo, cosa que agradecemos, más allá de donde el propio departamento y la propia consejería habíamos planteado. Y esto responde a una alegación basada en un informe de la Universidad de Jaén que creo que ha sido recogida adecuadamente. Y finalmente, la exposición y disposición adicional cuarta se modifica suprimiéndose la expresión anulación de sentencia. Se hace de acuerdo con la observación realizada por el Consejo Consultivo. Este órgano recuerda que la Ley de Memoria Histórica, la Ley 52 del 2007, declara la ilegitimidad de los tribunales y de las condenas y sanciones y recalca que eso es distinto a la anulación de la sentencia, que no es posible por obstáculos jurídicos, pero que sí puede, lógicamente, el Gobierno de la Junta de Andalucía tomar la determinación de exigir donde corresponde, en este caso al Gobierno del Estado, que de una vez por todas sean anuladas las sentencias. Me salto las claves del proyecto de ley, creo que la ha conocido. Es importante el periodo, el derecho, las víctimas, los lugares y senderos, los símbolos, es decir, y el tema de la obligatoriedad de los ayuntamientos en 18 meses, y yo espero que en la próxima legislatura municipal se acabe con símbolos, es decir, del pasado, con símbolos del franquismo, con símbolos que puedan tener connotaciones de carácter del pasado, de carácter fascista. Y en ese sentido también sitúa el tema de las fosas, se plantea de un plan, es decir, andaluz de memoria democrática. En esa materia se plantean los elementos de sanciones a 3 niveles, muy graves, graves y leves, en función de determinados incumplimientos. Se camina hacia el tema de las pruebas genéticas para, lógicamente, en cualquier exhumación, saber cuál es la persona, es decir, los restos encontrados, y al mismo tiempo la Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones que se pudieran producir. También se actúa sobre los actos públicos y trabajo forzado en su artículo 32, y en materia de educación ya he dicho que se incluirá el currículum educativo a todos los niveles. Archivos y documentos tiene otra parte importante de la ley, un instituto que no se trata de nuevas creaciones ni de nuevos gastos, y un plan andaluz de memoria que tendrá un carácter cuatrienal. Yo creo que alumbran esta ley importante en la que nos obligará a partir de este momento a todo el conjunto de la ciudadanía y a todo el conjunto de las instituciones públicas. Termino con este proyecto de ley. Se articula la memoria democrática como una auténtica política pública de servicio a la democracia, de servicio a la historia de nuestra comunidad autónoma entre 1931 y el día que los andaluces y las andaluzas ganaron su autonomía en aquel 28 de febrero.